Muy bien, gracias. Hoy, buenos días. Buen sábado. Aunque poco fresco en este lugar. Supuestamente más fresco todavía al norte. Así que no debemos quejar. Pero a la verdad, estamos felices de estar reunidos en lugar propicio para considerar las cosas de Dios en este tiempo santo. Dios ha hecho realmente para el hombre, como dijo Jesús, no el hombre para el sábado, sino el sábado hecho para el hombre, para el bien del hombre, para el bienestar del hombre, para su mejoramiento, su desarrollo y al final, excelente contemplando ser un rey y sacerdote, ¿ves? Posición muy alta frente a la población mundial, frente a seres humanos. Ser un rey o sacerdote es muy alta, muy honrado, pero definitivamente hay que cualificar, hay que prepararse, hay que estar, ¿cómo se diría? Bien educado, bien informado, bien instruido en lo que necesitas y estás obligado a hacer. Juez, bueno, los jueces del mundo son muy egoístas. Buscan la propina, buscan el soborno, horrible. Entregan, en lugar de justicia, entregan injusticia. El mundo está lleno de eso. Injusticia. Da vergüenza realmente, como reclaman ser productores de justicia y las horribles injusticias que producen. El hombre no es cualificado a juzgar. Simple y llanamente, ser humano no es cualificado a juzgar. Dios sí. Jesús sí. ¿Ser humano? No. ¿En la carne? Sí, Jesús estaba en la carne, pero muy diferente. Él tuvo el Espíritu sin medida. Fue instruido diariamente por su Padre. Siguió el ejemplo de su Padre en todo lo que hacía, todo lo que hablaba, las meras palabras que iba a hablar en un día. Él los recibió de su Padre, según su testimonio. Yo lo creo. Así que sus palabras grabadas en la Biblia por profetas, por apóstoles y por otros escritores. Lucas no necesariamente fue apóstol, pero reportó lo que dijo Jesús en muchos casos. Muy interesante cómo Dios utilizó seres humanos para preservar esas santas palabras que pronunció Jesús de Nazaret. Si no los tuviésemos, ¿cómo nos enteramos? No, se hubieran olvidado. Aunque grababan piedras en el tiempo de Jesús hace 2000 años, se hubieran olvidado. No, Dios procuró que no solamente se inspirara a escribirlos en forma de cartas. Qué interesante, ¿no? Tanto del Nuevo Testamento es en forma de cartas. Cartas. Y de veras he escuchado la expresión de que la Biblia es una carta. Una carta escrita por el Creador a seres humanos. Interesante concepto. Proveyendo para nosotros, revelando para nosotros cómo es Él y cómo somos y a dónde vamos y el por qué somos. Eso es el misterio para todos los seres humanos hoy día. Saben que son, saben que existen, pero no tienen idea ni cómo, ni para qué, ni
de dónde venimos y a dónde vamos. Mucha ignorancia. Por falta de consultar la fuente de informes, que es la carta de él a nosotros. Muy interesante. Muy, muy interesante. Estos días está mucho movimiento. Estuvimos discutiendo brevemente lo que pasó esta semana. Es que copió a cierto grado el presidente Trump al presidente Reagan. Lo que hizo Reagan hace 30 años, sí, son más de 30 años, casi 40 años, en cortar impuestos, disminuir impuestos federales, impuestos que impactan la economía, ¿no? Es como bajar la renta de la casa, ¿eh? O sea, automáticamente piensan, oh, si baja la renta, pues tengo la misma facilidad, pero me cuesta menos esfuerzos, menos recursos para ocuparlo. Bueno, es cierto, aunque considerando la imposible deuda que tiene el país de Estados Unidos de América, es inconcebible, no se puede comparar con nada. Nada conocido en toda la historia del mundo. Nada, ninguna nación que ha existido en el mundo, jamás, ha tenido la deuda por persona que los, perdona la expresión, los idiotas líderes han hecho, han creado tanta deuda. Varias naciones sufren de deuda, pero ninguno comparado con Estados Unidos. Ni en cantidad, ni en por ciento, ni tanto por individuo. Es suicidio financiero. Así que están en una condición extremadamente mal. Dudo que el efecto va a ser lo que se espera. Popularidad, bueno, eso es diferente. Popularidad tiene él que dar dádivas al pueblo, pero popularidad no necesariamente equivale a sabiduría. Bueno, hemos de ver el resultado. Por poquito, yo creo que por 3 votos nada más. 3 votos entre casi 500, o más de 600, sí. 3 votos entre más de 600 votos del Congreso. Pasó este dictamen de cortar los impuestos. ¿Quién sabe? Obvio que, bueno, nadie esperaba el resultado que hubo en el tiempo de Reagan. Ahora tenemos un poco más apreciación de lo que son los factores y hacia uno mucho más pesimista. Aunque, admitidamente, los que quieren alzar los impuestos no quieren alzarlos para pagar la deuda, quieren alzarlos para que haya más para robar. Simple y llanamente. Así que mal motivados los dos lados. Pero espero que tenga el resultado deseado. Eso de reconocer la capital de los israelíes, eso sí, es muy tarde en venir. Es un hecho. Bueno, yo fui a Israel en el año 79 del siglo pasado y era obvio que Jerusalén fuera la capital. Pero no. Las embajadas estaban, bueno, varias embajadas
estaban en Tel Aviv. No se los mudaron a Jerusalén. Que no pasa con ningún otro país. Investigue, mira, cualquier cantidad de naciones que hay. Las embajadas están en las capitales. Si tienes embajada en Rusia, ¿dónde lo tienes? En Moscú. No lo metes en Siberia. Tampoco en la playa. Pues no, señor, en la capital. Pero en ese caso, muy diferente. ¿Por qué? Por la enemistad que hay. La enemistad que hay. Una enemistad que nosotros más que ninguno otros mexicanos o españoles o venezolanos o quien quiera. Todos nosotros sabemos mucho más que ellos de dónde viene ese odio que existe en el Medio Oeste. Es antiguísimo. Antiguísimo, descrito perfectamente en el libro de Génesis. No se ha disminuido nada, ni en siglos tras siglos. Pobrecitos. Estuve discutiendo un poco con el doctor Goddard, el señor que varios de ustedes le conocen de fiestas pasadas, diciendo que parece que es una enfermedad mental o una agua en el cerebro o algo que afecta, ¿no? No, el doctor Goddard dice que no, está en los genes. Está en los medios genes. Ese odio que tienen los descendientes de Esaú y, el hijo de Agar, contra los descendientes de Jacob. Tan antiguo, sigue en marcha. Por supuesto, la educación de los niños tiene mucho que ver, pero se preserva automáticamente. De veras, tuve que admitir. Ese dicho, esa profecía sobre el hijo de Agar, hombre que su mano está contra todo hombre y toda mano de hombre contra él. Así es. Silvestres. Bueno, sus genes. Silvestres. Curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que Dios ha creado tantos seres humanos con tantas deficiencias, tantos problemas, tantas incapacidades? Sabiduría esencial para gobernar, para juzgar. Seres humanos no lo tienen todavía, pero han de tener en el gobierno de Dios que lo que Él ha prometido. Muy interesante lo que Dios tiene en mente, y estamos escudriñando eso porque vemos que ya las amenazas de las condiciones actuales del mundo son muy amenazadoras, pues representan destrucción total. Jong-un, ¿cómo se dice en español? Jong-un, el líder de Norte Corea, pues tiene una disposición muy parecida a lo que tienen los palestinos. Estuve viendo unos datos que me mandó un miembro, antiguo miembro que conocí yo en los años de la Iglesia Universal. Él parece que es descendiente de
de judíos, nunca lo supe, pero él me pasa un correo electrónico de vez en cuando y esta semana me pasó un informe de que diario de Gaza envían cohetes con bombas a bordo que explotan regularmente, mínimo de 6 por día, para que se explotan sobre la parte habitada de Palestina por judíos. Muchos fallan, muchos explotan en lugares remotos, pero todos los días, sin fallar. ¿Dónde consiguen? ¿Quién provee esos armamentos? Funcionan, viajan. Es menos de 100 kilómetros a veces, pero yo le pregunté que tal vez el mismo inspirador de esos palestinos es el que conmueve Jong-un. Tiene la misma idea. No quiere mandar bomba atómica ni bomba hidrógena a Japón, ni a China, ni a Rusia, ni a Australia menos. No. Exclusivamente quiere que alcance los Estados Unidos. Es su deseo, es todo su corazón, es todo. Y oprima a toda su población hasta desesperación para producir tal cosa. ¿Qué es lo que motiva? No es difícil imaginar. Bueno, estamos mirando también, enfrentándonos. Me costó casi una hora cruzar el puente hoy. Viniendo, no yendo, viniendo. La misma cantidad de carros arriba del puente yendo en la madrugada. Antes de madrugada, estaba oscuro, 6:30. Wow, cantidad de buses yendo al norte. Estuve sorprendido, pero es la época, entiendo. Ustedes posiblemente eviten el puente cuando pueden en estos días. Pero vaya, mucho movimiento de gente observando el día de Nimrod o Baal. El original Baal fue Nimrod. Espero que han captado eso. Y es el hecho de que el sol está más remoto. Actualmente es el 22 de diciembre en lugar de 25, pero es la época del cumpleaños, del nacimiento de Nimrod. Y así, por eso se celebran en esta época del año, en el norte, hemisferio norte. Aunque lo celebran en el austral, a pesar de que es verano allá, pues de todos modos. ¿Celebran quién? El cumpleaños de Nimrod. Pero difícil son pocos fuentes de informes que te avisen que de ahí viene la tradición. No quieren, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Bueno, ¿quién empezó a eso? Bueno, estaba empezado muchos años antes, siglos antes de que nació Jesús. Simplemente trasladaron algunas autoridades religiosas. Aprovechemos la popularidad de este evento y imponemos el nombre de Cristo en ello. Aunque en español se dice Navidad, en inglés dicen Christmas, o sea, tiene el nombre Cristo.
tremenda popularidad en el mundo. Y afecta a mucha gente. Con permiso, yo creo que voy a ver si hubo jugo de nubes en este lugar. Gracias. Pues bien, de que yo sepa, vamos a tener el servicio igual el sábado que viene. No veo nada que impide, menos el tiempo tal vez. Ha pasado varias veces, no, 2 o 3 a través de los años. Pero por lo general vamos a seguir en marcha con esta y espero que los que participan disfruten. Bien, estamos nosotros en un tiempo de contemplar las cosas de Dios y lo que Él revela a nosotros. No tuve pluma y quisiera apuntar unas escrituras. Voy a consultar la concordancia directa. No, está bien. Bueno, no, está bien. Puedo apuntarlos. Más fácil tenerlos que buscarlos después. Los tengo marcados para un par de ellos en números que no he memorizado capítulos y versos de números. La expresión se encuentra realmente en Hebreos. Hebreos, si quieren verlo, donde, bueno, lo he mencionado ciertas veces las últimas semanas porque tiene mucho que ver con nosotros en este tiempo y tiene todo que ver con nuestra naturaleza que no es muy conocido. Los evolucionistas esconden totalmente este hecho. Aunque muchos saben que es verdad que el ser humano tiene espíritu. El espíritu es invisible. No se ve espíritu. Es invisible físicamente o en esta dimensión en que vivimos nosotros. Espíritu es invisible. Pero habla, déjame ver, yo creo que es verso 9. No, estoy en el libro equivocado, Hebreos 12. Bueno, voy a empezar en versículo 7, muy interesante lo que dice. Tal vez todo que procede desde el verso 3, porque trata de disciplina del Señor. Disciplina fue mencionado por tío Clemente. Interesante que Clemente tiene el nombre Clemente. Así es el hombre. Tal vez es capaz de explotar, no sé, no le he visto explotar, pero menos mal nos trae cosas muy, muy profundas. Verso 7 dice permanecer, y prácticamente todos, inclusive los de las iglesias carismáticas, dan crédito al libro de Hebreos al apóstol Pablo, aunque muchos no quieren admitir que el apóstol Pablo escribió el libro. Casi toda la prueba está dentro de la carta que él lo escribió. Permanecer bajo la disciplina, declara. ¿Disciplina de qué? Pues disciplina de
autoridad. Si no hay autoridad, no hay disciplina. Eso es lo que está pasando en las universidades, no solo en México, no solo en Colombia, no solo en Chile, sino también en los Estados Unidos y Inglaterra y todas partes. Las universidades que tienen falta de disciplina, muchos suicidios, muchos fallan, horribles resultados. Todo el propósito de educarse requiere disciplina, absolutamente esencial. Y no solamente para seres humanos. Cualquier perro, cualquier animal necesita disciplina. Caballos, todos. Disciplina tiene todo que ver con seres vivientes. Dios os está tratando como a hijos. Oh, se ve. Padres y hijos, entonces. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Bueno, lástima que hay algunos, pero son extremadamente malos ejemplos. Silvestres son. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos. Ilegítimos. Otras traducciones dicen bastardos. Que no se sabe cuál de quién es su padre. Y no hijos. Además, teníamos, a nuestros padres carnales. Claro, menos mal que hay padres carnales. De otra manera, la población del mundo hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus. Esa es la expresión clave que quería. Padre de los Espíritus. Padre mayúsculo de los Espíritus. Minúsculo. ¿Qué expresión que usó Pablo? ¿Cómo es que es el único que menciona Padre de los Espíritus en el Nuevo Testamento? De que yo sepa, según concordancia, mayor razón nos obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. Bueno, sigue discutiendo la disciplina que recibimos nosotros, pero quisiera enfatizar esa palabra, Padre de Espíritu. Padre mayúsculo de Espíritus. Así que el Padre de Jesús es Padre de Espíritus. Y la expresión aparece un par de veces en Números. Vamos a mirarlos. Interesante realmente, porque la expresión también aparece en hebreo, en la otra parte de la Biblia, en el Pentateuco. Números, el primero está en Números 16, 22. Situaciones Moisés. Por supuesto, Moisés muy involucrado con los primeros 5 libros de la Biblia. Él las escribió como profeta de Dios. Verso 21 dice, apartaos de en medio de esta congregación, declara el Eterno a Moisés sobre Coré. El evento de Coré también es mencionado en el Nuevo Testamento, 2 o 3 veces. Coré fue tremendo rebelde.
pero fue un líder dentro de Israel, una familia de mucha influencia. Apartado del medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante. Y ustedes saben lo que fue el evento. El evento fue, la tierra abrió, cayó la tienda de Coré y todas sus pertenencias y nuevamente cerró. Fueron enterrados vivos en un instante. Muy impresionante. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano. Así que todo ser humano tiene espíritu, ¿eh? Según Moisés. Según el pueblo, él está citando lo que decía el pueblo. Pero el pueblo entendía también que todo ser humano tiene espíritu. Los espíritus, Padre o Dios de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, te hace enfurecer contra toda la congregación. Bueno, eso no es precisamente justo, ¿verdad? Y en el caso, así no fue. Inclusive, no se aprende, sino hasta Crónicas, creo que es, de que los hijos de Coré no fueron destruidos. Interesante. Bueno, fueron 3 más de Coré, ¿eh? Los 3 son mencionados en versículo 24, apartados de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Porque esos 3 fomentaron una rebelión muy efectiva. Brincando a números 27, es mencionado otra vez, 27:16. Moisés. El Eterno hablando con Moisés, dice en versículo 12, sube a este monte de Abarim, mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que hayas mirado a la distancia, tú también serás reunido con tu pueblo. Oh, recibió la buena noticia de que iba a caer dormido en muerte. ¿Cómo fue reunido tu hermano Aarón? Porque fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rebelión de la congregación. Aarón había participado en eso. En vez de tratarme, dice el Eterno, como santo ante sus ojos en las aguas, es decir, las aguas de Meriba, que fueron venenosos, en Cádiz también, peor todavía, y en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió al Eterno, diciendo, que Jehová, yo soy de Dios de espíritus de toda carne. Bueno, también es mencionado, ¿no? Ahí en Génesis, de que también los animales tienen un espíritu. Solemos llamarlo instinto, pero algunos animales parece que tienen más que instinto, ¿no? El delfín tiene la misma capacidad de inteligencia que tienen los perros. Y de todos los animales, los cerdos son muy capaces, tienen buenas memorias. Pero todos tienen espíritu, ese espíritu de toda carne. Eterno Dios de los espíritus de toda carne. Muy interesante, quiero enfatizar eso con ustedes hoy porque
tiene tanto que ver con lo que Dios está haciendo con seres humanos, el propósito que tiene con nosotros, el propósito que tiene con el mundo actual, como es planeta Tierra, y el hecho de que restauró la faz de la Tierra después de la destrucción del versículo 2 del Génesis 1, y creó seres humanos. Seres humanos mortales, de mortandad, que somos sujetos a espacio y tiempo y limitados. Estamos en la dimensión que solemos llamar físico o presente, aunque Jesús explicó el espíritu. Tal vez iremos allá un momento para discutirlo un poco más. Juan 3, ¿no es en 3? Sí, creo que es en 3. ¿Cuál es el capítulo donde discute con el hombre del 70, de los 70, los gobernadores de Israel en el tiempo de Jesús? Nicodemo. Padre de los espíritus, Dios de los espíritus de toda carne, ponga al frente de la congregación un hombre que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de el yo soy no sea como ovejas que no tienen pastor. Bueno, constantemente, no solamente Moisés, sino Jesús nos refirió como ovejas. Consideramos que las ovejas son, entre los animales domésticos, son los más admitidamente estúpidos. Temen cualquier cosa, se pierden fácil. Necesitan ser cuidados. Ovejas. Muy interesante. Bueno, el espíritu de toda carne, el espíritu de todo hombre. Padre de espíritus. Ofrece algo. Bueno, vamos a volver a Efesios 1, donde estuvimos hace poco. Efesios 1. La carta a los Efesios, aunque es indicado en los pergaminos más antiguos que la palabra Efesios no estaba. Fue añadido después. En Efesos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están. Yo puse un paréntesis en Éfeso porque es posible que eso fue añadido. También esta tiene la nota, déjame ver. Sí, algunos manuscritos antiguos no incluyen en Efeso. Aunque llamamos el libro Efesios, carta a los Efesios, realmente fue escrito a todos los santos que hay, quienes quiera. Es una carta general escrito y es profundísima, es tremenda, tiene un alcance mucho más allá del planeta Tierra. Y declarando las cosas aquí en el primer capítulo. Primeramente expresa este deseo. Bueno, envía en versículo 2, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre.
bien dicho, y por parte del Señor Jesús, el Cristo. No menciona el Espíritu Santo, la tercera persona. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo es que fue engendrado María, Madre de Jesús, por el Espíritu de Dios? Pero el Espíritu es otra persona. Hablamos del Padre, de Jesús, el Padre Celestial, y el Hijo. Los apóstoles todos hablaron del Padre y el Hijo. No, definitivamente el libro de Lucas expresa claramente que el Espíritu de Dios es el poder de Dios. O energía santa, suelo decir, y tal vez es un poco falta de respeto, pero también entendemos. El poder es diferente. Una potencia de energía es llamado Espíritu, pero es llamado Espíritu Santo porque proviene del mero ser que es llamado Padre. Aunque Juan, apóstol, declara al principio de su reporte que en el principio hubo el verbo o la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y a quién se refiere? Jesús de Nazaret. Y declara claramente en unos 12 versículos que todo que fue creado, todo cuanto hay, todo que existe, físicamente por lo menos, fue creado por el verbo. E inclusive dice que sin él nada fue creado. Un concepto un poco diferente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo. ¿Quién? Dios y Padre. Quien nos ha bendecido en Cristo, por medio de Cristo, por causa de Cristo, inclusive en un lugar dice, por caso de Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿De veras? ¿En los lugares celestiales? ¿Cuáles son los lugares celestiales? ¿No se encuentra aquí en la esquina, en Piedras Negras? No, señor. No, lugares celestiales. Es la expansión de los cielos. Es el universo. Asimismo, nos escogió en él. Cuidado, este versículo 4. Cuidado. Mire lo que está escribiendo este apóstol. Asimismo, nos escogió en él, implicando que el Padre nos escogió en su Hijo Cristo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, mucho cuidado con eso. He discutido esto en Pasadena 2 o 3 veces. Fui a 3 sesiones de refrigerio de 3 fines de semana y 2 semanas en Pasadena. Y hice esta pregunta cada vez que fui. Esta palabra traducido, fundación, ¿cómo es?
porque implica mucho más que fundación. Bueno, vale la pena mirarlo. Si tienen lexicón, se puede investigarlo y saber un poco más de la fundación. Pero es un evento antiguo. Es un evento que precedió seres humanos. Es el evento que causó la destrucción del original tierra y cielos en versículo 2 de Génesis. Del primer capítulo de Génesis. La tierra llegó a ser tohu. Llegó a ser vacío y sin habitante. Al principio fue creado para ser habitado, según Isaías 45, 18. Ustedes saben de eso. Isaías 45, 18 dice claramente que el Eterno no creó la tierra, lo creó específicamente para ser habitado. Pero llegó a ser sin habitante. ¿Qué pasó con los habitantes? Bueno, perecieron. En el entonces del versículo 2 dice que la tierra está vacía, nada de luz, completamente tinieblas y cubierta de agua. Ni siquiera sobresalió nada de tierra, cubierta de agua. Todo el globo, sólido, agua. Como una de las lunas creo que son las lunas de Júpiter, que consideran lo que han podido averiguar por medios de satélites o de cohetes, sensores a bordo de los vehículos, que es cubierto de agua. Toda superficie cubierta de agua, es hielo. No hay nada visible de tierra protegiendo de la superficie. Bueno, así fue, planeta Tierra. Después de este evento que es traducido fundación, para que fuésemos, nos escogió para que fuésemos, nos escogió el Padre para que fuésemos. Nos escogió el Padre en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Conoces algún ser humano sin mancha? Puede que sí, no sé. Yo he visto algunos individuos que son inmáculos, son tremendos, bien comportados, muy bien disciplinados, buen mozo, bien preparado, muy inteligente. Todos sus grados en preparatoria y secundaria y universidad a 100% en todo. ¡Wow! Excepcional. Tuve la ventaja, como mencioné, de conocer a algunos de esos ingenieros de la NASA. Hubo unos media docena de ellos, miembros de la iglesia. La iglesia universal. Cruzaron toda Florida, donde es su base, a Lakeland, donde tuvimos la congregación. Les vi semanalmente. Hablé con ellos. Wow. Muy inteligentes, muy bien, muy buena gente también. Pero no fueron sin mancha, no fueron perfectas. Pero el intento del Padre de escogernos antes de la destrucción, o antes, como decíamos, de la restauración del planeta para imponer o poner o crear y situar seres humanos. ¿Cómo que nos escogió en ese entonces?
Bueno, vamos a ver si averiguamos. Hay un poco más. El apóstol no nos dejó completamente en el aire aquí. Añade más y más. Pero el intento del Padre era que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, seres humanos, en amor, nos predestinó. Oh, famosa palabra, predestinó. ¿Eh? Somos nosotros creedores en la predestinación. Complicado. Entonces, ¿cómo entra el agua al coco? En amor, Él nos predestinó por medio de Jesús el Cristo, por medio de su Hijo prometido. ¿Cuántos años pasaron antes que apareció el Hijo prometido? Prometió el Hijo en el huerto de Edén, en el propósito o el evento de que por un ser humano entró la muerte. Así que desde ese entonces Dios, ya antes de eso, antes de restaurar la tierra, pues dice antes del famoso fundación, traducido fundación del mundo, se puede interpretar lo mismo si quieres, pero actualmente el evento pasó al planeta y la restauración de la superficie aconteció hace unos 6.000 años. No es tan lejos la restauración, pero el planeta en sí es antiguísimo. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Se escucha mucho de la gracia, excepto que muchas iglesias carismáticas solo predican la gracia, no predican las obligaciones, no predican que Dios es un Dios de ley, un Dios de justicia, que nos dio gratuitamente en el amado Jesús. En Él tenemos redención por medio de su sangre. Sí, la única manera, la única salvación. Sin la intervención de Jesús, el Hijo prometido, ya sabían, en el mismo evento, en el huerto de Edén, ya sabían que la única esperanza de seres humanos es un Redentor, un Salvador, un intervenor, una persona que se pone en el medio y compra, redime a estos seres humanos de su condición de muerte. Redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. Bueno, muchos preguntan sobre sus transgresiones. Y muchos preguntan sobre las transgresiones de los hombres de Dios. Por ejemplo, los horribles pecados del rey David, profeta de Dios. ¿Qué tal, apóstol Pablo? El que escribió estas palabras fue dado una visión de ir al tercer cielo. Y vio cosas que ni le fue permitido discutirlos, ni escribir sobre ellos. Y quedó con un aguijón en su carne. No describe lo que era. Algunos sugieren que Pablo sufrió de mala vista,
por haber visto y ser hecho ciego por la apariencia de Jesús cuando le apareció como el sol y no vio nada por varios días, enteramente ciego. Dice que nunca se recuperó de eso. Bueno, quién sabe, podía ser, pero un aguijón en la carne que le molestó y rogó a Dios 3 veces que le quite esa debilidad, ese aguijón, ese sufrimiento. ¿Y qué dijo el Eterno a él? Que no. Que no, que no, que no. ¿Por qué? ¿Le explicó? ¿Le explicó el por qué? El por qué que mi gracia te es suficiente. Explícitamente se puede decir, el por qué había recibido revelaciones tan altas, tan profundas, tan maravillosas. Dios no le iba a dejar sin un acuerdo de sus obligaciones. Le dejó con un aguijón en la carne el resto de su vida. Supongo que le dolía, que le molestaba, que le impidió. Pero reconoció que no, Dios quería que él siga adelante con eso. Resulta que Dios le utilizó más que ninguno otro. Escribió, ¿cuántos? 14 cartas. Escribió gran parte del Nuevo Testamento y fue canonizado. El perdón de nuestras transgresiones, la última parte del versículo 7, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Bueno, realmente el apóstol está hablando de sí mismo. Reconoce que Dios le dio cosas que mucho más allá de los propósitos que él tiene. Porque Dios intenta hacer mucho más de tener planeta Tierra, este pequeño rincón del sistema solar, dentro de la galaxia láctea. ¿No les parece? ¿Qué propósito tiene Dios con la constelación Andrómeda? Esta galaxia vecina. Vecina. Como 4 siglos para llegar a la velocidad de luz. Vecina. Ay, ay, ay. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que propuso en Cristo. Interesantes declaraciones, a manera de plan para cumplimiento de los tiempos, o las edades, los periodos de tiempos, ¿sí?, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Bueno, la expresión todas las cosas, ¿cómo podemos entender todas las cosas? Bueno, el universo, pero algunos filósofos sugieren que no, puede que hay más que un universo, puede que hay 2 o 3. Entonces no deben nombrarlo universo, porque universo quiere decir todo cuanto hay, pero de todos modos. Una cabeza de todas las cosas, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
he sugerido varias veces, años pasados, que posiblemente, es una idea nomás, que los lugares indicados en el libro de Génesis principalmente, donde vagaron en el desierto, ¿por qué cuidadosamente marcó todos los lugares donde movieron el pueblo de Dios? No solamente cruzaron el Golfo de Acabá en pie como tierra seca, sino también dieron vuelta de unos 40 años. Y cada lugar descrito, nombre del lugar, puntos físicos que tenía que ver. Me ocurrió en uno entonces, ¿sabes qué? Es posible que esos lugares en el Medio Oeste, en el península de Arabia, pues posiblemente son simbólicos e indicadores de lugares en el universo, donde eventualmente colonizarán esos seres humanos, ex seres humanos. No sé, es una idea, pero definitivamente Dios intenta poblar y colonizar todo cuanto hay. Creó estos orbes, especialmente planetas, para que sean habitados. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que cuidado, no te quemes. Hay que explicar a los que no están aquí que tenemos nuevo horno, nuevo aparato adentro para calentar el cuarto. No vamos a sufrir tanto este invierno. Muy efectivo. Está comiendo leña. Muy bien. Muy cómodo. Radia el calor. Está bueno. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas. El que realiza todas las cosas. Todas las cosas mencionado 2 veces. Todas las cosas. Conforme al consejo de su voluntad. Eso es el mismo Padre. Nuestro Padre, Padre de Jesús, Padre del apóstol Pablo, Padre de todo cuanto hay, Padre de vida. Para que nosotros, dice Pablo, que primero hemos esperado en Cristo, ¿sabía que habrá generaciones venideras? Seamos para la alabanza de su gloria. Tremenda declaración de este apóstol. Este capítulo es, la primera parte primeros 14 versículos son más extensiva que ninguna otra parte de la Biblia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que es imprescindible. Otro propósito, ¿por qué es imprescindible? ¿Por qué creer es imprescindible? Imaginen. Un propósito. ¿Cómo entró la muerte a seres humanos? No conocían la muerte, Adán y Eva. No estaban.
no fueron mortal. Inclusive sus descendientes vivieron unos casi 1000 años. Matusalén, 969, ¿no? 969 años. Y la única razón de que pareció, bueno, no la única razón, pero definitivamente la profecía antes del diluvio era que en el año de la muerte de Matusalén viene la inundación del planeta. Y así aconteció. Pero según entendemos, él murió y el siguiente año empezó a llover. Bueno, interesante, versículo 13, otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, buena noticia de que el ser humano no es un desastre completo, y habiendo recreído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Mayúsculo, Espíritu Santo, que había sido prometido. Prometido por Jesús. Bueno, ahora versículo 14 es traducido ¿quién? Hablando del Espíritu Santo como si fuera una persona. Pero debían haber traducido ¿qué es? Y tiene una nota aquí, déjame ver si aquí en esto mencionan eso. Y ¿Cuál? H. ¿Dónde está? Algunos manuscritos antiguos dicen lo cual en lugar de quién, sí. Lo cual es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Bueno, interesante enseñanza de este apóstol. Muy interesante porque por su alcance menciona todas las cosas 2 veces en este párrafo y entendemos todas las cosas, es que todo cuanto hay, como lo que es mencionado por el apóstol Juan en el primer capítulo sobre lo que creó el Verbo creó todo cuanto hay. Y nada que es creado fue creado sin Él. Los primeros 12 versículos de Juan 1. Bueno, de aquí quisiera ir a Jeremías, así que vamos a Jeremías, porque hemos mencionado a Jeremías últimamente varias veces y con razón, porque los primeros 15 capítulos de Jeremías son dinamita, es una bomba atómica lo que declara, pero definitivamente está escudriñando las razones del por qué Dios mueve los eventos en planeta Tierra entre seres humanos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Hilquías fue sumo sacerdote, no sé si supieron. De los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Interesante que, según el apóstol Pablo, él también salió de la tribu de Benjamín. No tiene que ver, pero Benjamín fue el hermano menor de José, el que recibió la promesa del primogénito, o sus 2 hijos.
La palabra del Eterno vino en los días de Osías, hijo de Amón, rey de Judá, un rey muy justo, sobresaliente realmente, en el año 13 de su reinado. También le vino en los días de Josim, hijo de Osías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto de ese año, en que cayó Jerusalén. Así que Jeremías supervisó la caída del reino del sur, o sea, de Judá. Unos 130 años después de que cayó el reino del norte, las 10 tribus en Samaria. Y entonces vino a mí, declara y escribe Jeremías, y su fiel escriba, su fiel escriba escribió todo 2 veces. Porque el rey, bueno, yo creo que fue al mismo rey, no me acuerdo, sí, creo que fue Sedequías. Sí, creo que fue Sedequías, que cortó en pedazos, entregó el pergamino de los, ¿cuántos son? 38 capítulos de Jeremías. Entregó todo el pergamino al rey. Era invierno, como ahora. Y el rey, sistemáticamente, cuando habían leído un pedazo de rollo entero, lo cortó en pedazos y todo tiró al fuego. Quemó toda la copia original del libro de Jeremías. Interesante punto de historia. Vino a mí la palabra del Eterno diciendo, así que esto es, entre comillas, debe ser en letras rojas. No lo es, pero los pobres traductores no sabían que cuando el yo soy hablaba era el mismo ser de Jesucristo. Pero, antes que yo te formase en el vientre. Yo vuelvo, insisto, que Dios crea todos los seres humanos. Muchos argumentan que no puede ser. Bueno, vamos a ver un poco más, a ver si podemos enterarnos de algo. Antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Bueno. Bueno, es el Padre del Espíritu, por supuesto. Y Él forma a los espíritus. Y el espíritu es puesto dentro del individuo cuando es concebido. Y ese espíritu vuelve a Dios quien lo vio cuando muere el individuo. De la matriz te consagré dentro de tu madre y te di por profeta a las naciones. No es porque Jeremías lo escribió o porque lo dijo. Es porque el Eterno se lo dijo a él. El yo soy lo dijo. Y entonces Jeremías, yo dije, declara, oh Señor Eterno, Señor yo soy,
he aquí que no sé hablar porque soy muchacho. Cuando Dios le reclutó, pero el yo soy me dijo, no digas, soy un muchacho. Porque a todos, a quienes yo te envié, tú irás. No importa lo que digas, lo que pienses, tú irás. Mi propósito, tú vas a cumplirlo. Y todo lo que te mandé, dirás. A pesar de que dice que no sabes hablar. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para liberarte, dice el yo soy. Entonces Eterno extendió su mano y tocó mi boca. ¿Se acuerda? Leyendo los principios del pergamino de Isaías. Algo parecido. Isaías declaró que tiene boca fea, boca necia. Usó malas palabras, supongo. Tuvo malos hábitos de hablar. Lo que pasó con Isaías es que recibió un carbón viviente del fuego y el ángel le tocó la boca con eso y se acabó el problema. Yo hubiera pensado que también se acabó con Isaías, pero no. Solamente Dios le sanó esa debilidad que tenía. Eterno extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, dice el Eterno otra vez a él, en este día te he constituido sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Wow. Wow. En el entonces de que Jeremías dice que soy muchacho, el Eterno le dice estas cosas. Y va discutiendo la vara del almendro, que es muy simbólico, de veras, el almendro. Tiene mucho que ver con... El almendro es muy especial entre árboles que producen nueces. Muy especial. También los nueces, almendra. Parece que tienen algo muy especial para el bien de los que comen. Y empezó a mostrarle entonces las visiones que vio de antemano y muestra realmente, hasta estuve leyendo anoche hasta el capítulo 14, explicando el Eterno a Jeremías precisamente lo que estaba enfrentando con la nación, la degenerada condición en que se encontraba el pueblo, y él tuvo que pasar la voz, que decir, a pesar de que querían matarle, como todos los profetas, definitivamente Jeremías reconoció que no tienes que temerles. Y efectivamente no le mataron. Uno de los únicos profetas que habló la verdad directa, sin impedir, sin impedimento, y no le mataron. Mataron a Isaías, mataron a Oseas, mataron a todos los profetas, inclusive Malaquías, el último de los
canonizados. Pero a Jeremías no le mataron. Porque el propósito que Dios tenía para él cumplió. Fue enterrado, según entendemos, en Irlanda. Su tumba, ahí está, tumba todavía. Supuestamente es el correcto, no estoy seguro, pero definitivamente Dios le preservó toda vida. A pesar de que tenía la necesidad de predicar sobre la infidelidad de Israel. Y predicó no solamente a Judá, sino también a Israel. Y, wow, las cosas que discute en estos capítulos de 2 a 14 es muy feo. Y lo que costaría la vida que cualquiera que diría lo mismo hoy en día. Cualquier país. Pero no, Dios le protegió. Bueno, no puedo lanzarme a uno de estos. Esperaba ir al capítulo 5, que es tremendo, pero vale la pena. Enfatiza la falsa confianza en el templo, en el capítulo 7. Es muy valioso, porque muchos tienen confianza en el templo o las iglesias. Definitivamente las profecías declaran que donde se van a reunir la gente cuando la amenaza viene a la nación y todos ven que es sin esperanza, ¿dónde van a convenir? En sus iglesias. Van a pensar que la única posibilidad de seguridad es estar en la iglesia. Bueno, recién en Texas tuvimos un grupo de bautistas ahí reunidos, pensando el lugar más seguro que había, y entran y matan todos presentes. Un individuo con automático rifle. 6 balas en unos niños. 6 balas en un solo niño. Increíble. No hay ninguna seguridad. Falsa confianza en el templo. Pero lo tuvieron ellos y lo tienen todavía. Y supongo que las iglesias, sean protestantes o católicas en México, si es amenazado todo el país, se van a reunir en las iglesias, pensando que es el único asilo que hay. Pero no es. Ni tampoco será. Ni siquiera el antiguo templo fue lugar protegido. Bueno, así es. Bueno, la lección es muy interesante en estos pasajes. Tal vez podemos ir un poco más allá. Hay unas cosas muy especiales en estos capítulos. Queremos tal vez levantarlos la semana pasante, justo después de los eventos venideros. Y antes de la celebración del Año Nuevo, que será inminente el sábado que viene, tal vez vale mencionar eso. La tradición de celebrar el Año Nuevo es chupar, ¿no? Una tradición antiguísima, de miles de años. Muy bien. Hasta el próximo.